nuestras vidas es el esperar. ¿Amén o no amén? Mira que está lo tuyo, es el esperar. Creo que esperar es lo que más nos cuesta y más. Yo le decía ayer al pastor Facundo, le decía, ya no quiero vivir una temporada de palabras proféticas. No quiero vivir una temporada de palabras proféticas. Estoy deseando vivir el cumplimiento. I don't know, can we shut up the smoke, please? No sé si me pueden ayudar a apagar el humo. Quiero vivir el cumplimiento, porque es lindo recibir palabras proféticas. ¿Cuánto no le gusta recibir palabras proféticas? Es hermoso recibir palabras proféticas, pero llega un momento que es lindo ver el cumplimiento de la palabra profética. Es como que tu marido te diga, te voy a embarazar, te voy a embarazar, te voy a embarazar, te voy a embarazar. Y yo le digo, come on, dude, do it. Decirle que está al tuyo, no termina este año sin que se cumplan palabras proféticas. Si tú no lo crees, buscate a otra persona, cambia de asiento, pero que te digan, no termina este año sin que se cumplan palabras proféticas. No acepto una profecía más sin que antes... Porque si Dios habló, Él lo va a hacer. ¿Sí o no? Pero he aprendido en el transcurso de la vida y leyendo la palabra que la palabra profética se tarda cuando yo no cambio algo. Porque la palabra de Dios es sí y es un amén. Y el amén está en que yo me encuentre en el estado correcto para que esa palabra pueda nutrirse en mí, cumplirse en mí y permanecer en mí. El problema de los cristianos es que creemos en un principio exitoso, pero nos encontramos en un momento en nuestra vida que cuando nos estabilizamos, nos ponemos cómodos y nos sentimos cómodos en ese momento de nuestra vida y no nos damos cuenta que el momento que nos sentimos cómodos es nuestra decadencia. En tu matrimonio, en tu paternidad, como hijo, como padre, como esposo, como líder, como pastor, lo que sea. El momento que tú te sientas cómodo en una área es tu decadencia. Porque la dejarás de cuidar, la dejarás de amar, la dejarás de valorar, la dejarás de nutrir. Le hago una pregunta. ¿A quién de nuestros hijos atendemos más? ¿Al de 5 o al de 14? Al de 5. Al de 5 atendemos más. Y si viene alguien y dice, no lo mimes tanto, no, es que él no sabe cortarse el pancito, él no sabe hacerse la sopita, él no sabe lavarse la ropa, el grande ya sabe. Y resulta que la adolescencia es donde más necesitan del padre y de la madre. Entonces, ¿qué pasa? Nos acostumbramos, que es un ejemplo, que ya se sabe cocinar, que se sabe lavar la ropa, que ya sabe llamar por lo que sea. Nos acostumbramos y nos sentimos cómodos en una área y no nos damos cuenta y hemos dejado de nutrir esa área. Y esa área, te aseguro, yo me crié en una familia de 8 hijos, o sea que a ti te den el 100% de atención era un milagro, porque la atención la tenías que dividir entre 8 y 500, 700 en la iglesia también. Porque eran padres de una congregación. Pero en el momento que vos descuidabas o descuidas un área y te sientes cómodo en esa área, es el principio de toda decadencia. My God. Entonces, Proverbios 14, versículo 18, si me acompañas, hoy va a haber Biblia para que tenga para rato, mire. Así que si no llega a encontrarla, anote porque son versículos claves. Proverbios capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tienes? Este lo tienes que leer. Es muy conocido. Dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Más qué?
Mas el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su esplendor. Hace unas semanas atrás estuvimos en Kansas en 7 horas y nos quedamos en un hotel donde ya nos habíamos previamente quedado con el pastor Facundo en ese hotel. Entonces le dijimos a los chicos que fueron con nosotros, vayamos a ese hotel, vayamos a ese hotel. Cuando llegamos al hotel resulta que la habitación que nos dieron a nosotros no estaba en posición como Luciana la quería. Y no es que soy media... I'm not picky, pero yo ya había estado en ese hotel y yo sabía lo que ocurría en ese hotel. Aparte que se queda Daddy Yankee, pero no, lo que ocurría en ese hotel. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo estoy ahí, abro las cortinas, le digo, no, yo quiero que me la cambien. Facundo me dice, ¿estás hablando en serio? Sí, quiero que me la cambien. Pero vos me estás hablando en serio, Luciana, son las 2 de la mañana. ¿Vos querés que te cambien la habitación? Quiero que me la cambien. ¿Por qué? Porque no es la vista que vine a buscar. ¿Y qué vista viniste a buscar? La que vi la otra vez. Y vos te perdiste por dormilón. ¿Pero qué vista me estás hablando? Le digo, vos hay una vista en este hotel que cuando a vos te dice, un ejemplo, amanece a las 6:57 de la mañana, vos abrís la ventana a 6:55 y de repente ves el sol que sale. Ay, Lucy, pero el sol lo ves todos los días. ¿En serio vos querés ver el sol? Yo quiero... Bueno... Hicimos una voltereta, pobre, todo el equipo tuvo que cambiar habitación. El punto es que llegué a la habitación donde podía ver el amanecer. Entonces, al siguiente día, el pastor Facundo me dice, a ver, ¿de qué sol me estás hablando? Porque eran las 6:50 y algo y no había ningún sol. Y yo decía, Señor, que no esté nublado, Señor, que no esté... Que no esté. Pero de repente le digo, prepárate. Me dice, yo estaba en el baño preparándome para el servicio. Y le digo, prepárate porque va a salir. No veo nada. Prepárate porque va a salir. Y dice, ay, sí, se ve un puntito en el fondo. Y salí corriendo. Me dice, pero pará, hasta que salga el sol. No, que vos no entendés. Una vez que se ve el puntito del sol, empieza con rapidez a crecer, hasta que llega en su furor del día. Luciana, mire, pasos que tomé y de repente el sol empezó a salir. Y el sol resplandeció en toda la habitación en cuestión de segundos. Así es el camino del justo. Así es el camino del justo. Ahora, si el resplandor en mi vida no se está iluminando cada segundo más, algo está mal. Algo está mal. Algo no está permitiendo que el sol nazca en mí y resplandezca en todo su resplandor. Ahora acompáñame, Eclesiastés 7, versículo 8. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. ¿Lo tienes? Y esto va un poco contradictorio, ¿viste? Cuando a vos te dicen, ay, no es como vos terminás, no es como empezás, es como terminás. Aunque importa muchísimo cómo tú terminas. Importa, mirá que está lo tuyo, es muy importante cómo vamos a terminar nuestra relación, tanto de amistad, tanto de hermanos en Cristo, tanto de matrimonio, tanto de iglesia. Es esencial entender que es importante cómo terminas una relación con lo que sea, ministerial, con tu destino, con tu carrera. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8 dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. ¡Wow! Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Entonces, cuando yo veo que algo está llegando a su fin, es donde yo más me preparo. No lo lloro. Y es difícil entender eso. Cuando yo veo que una relación o cuando yo veo que una etapa en mi vida, una temporada en mi vida está llegando a su fin, no la lloro. Más bien me preparo para dar lo mejor al final de esa temporada. Amén. Para entregarlo. Pero pastora, usted se me puso más buena al final de nuestra relación. Ese es el punto. Ese es el punto. Que yo quiero terminar una relación o que yo quiero terminar algo que empecé o que yo quiero terminar un proyecto, que lo que sea, lo quiero terminar bien. Mira que está lo tuyo, decirle, terminemos las cosas bien. Dios se preocupa de cómo nosotros terminamos.
No deberíamos comenzar nada, absolutamente nada en nuestra vida, comenzarlo bien y al final del camino terminarlo mal. Yo no sé si a usted le pasó o si usted alguna vez quemó etapas en su vida. ¿Sabe lo que es quemar etapas, no? Hablaba con Facundo hace mucho tiempo atrás, como 12 horas atrás. Y me decía, ¿pero qué te pasa? Le digo, no sé, como que hay días que me siento tóxica. Ay, ¿ahora qué hice? No, tranquilo, que no es tu culpa. No es tu culpa. Dice, bueno, vos hablame. Entonces lo tomé como terapeuta al pastor Facundo y yo le decía, tengo que aprender a que hay etapas en mi vida que ya no las voy a repetir. Entonces usted me dice, pero por ejemplo, ¿cómo qué, pastora? ¿Usted sabe que usted se da cuenta cuáles son las heridas que usted tiene cuando comienza a criar? Entonces, tú tienes una niña y un niño, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿el niño cuántos años tiene? 8 años. Todavía no está en la adolescencia. Ay, Dios bendito. Pero a medida que él va creciendo, y quizás ya te ha pasado, vos te das cuenta de las cosas que te faltaron a ti cuando se las das a él. Entonces, ahí es como que reaccionas y dices, oh, pero el tiempo que yo le estoy dando a él no me lo dieron a mí. O las cosas que yo le estoy dando a él no me las dieron a mí. Entonces ahí como que comenzás a autoexaminarte y querés cumplir tu vida en él. Y eso es lo peor que podemos hacer como padres. Hay un lado bueno de eso, pero es lo peor que podemos hacer. Entonces, entre risa y risa le hablaba a Facundo y le decía, por ejemplo, le digo, yo nunca fui tu novia. ¿Cómo que nunca fuiste mi novia? Nunca fui tu novia. Pero Luciana, por favor, ¿cómo que estamos casados? Nunca fui tu novia. Le digo, de estar simples meses juntos, nos casamos y me convertí en madre y esposa y novia a la misma vez. ¿Nadie pasó por eso? Su pastora, sí. Entonces, claro, cuando yo quiero recordar momentos de novia, no los tengo. Cuando quiero recordar las primeras semanas de casados, no los tengo. ¿Por qué? Porque tuve que cumplir 3 etapas a la misma vez. Entonces hay momentos en mi vida donde yo encuentro que, ¿y esto cómo se hace? Porque nunca lo viví. Yo me enamoro del enamoramiento de mis hijos, porque estoy viviendo a través de ellos una etapa que quizás yo no viví. Pero ¿a qué va todo esto? El Señor me está enseñando a mí que son etapas que ya pasaron, pero que si yo me enfoco en eso, a lo que estoy viviendo ahora lo voy a llevar a la misma perdición. Si yo le estoy entregando el 100% de etapas que ya fueron, ahora a lo que estoy viviendo en este momento lo voy a llevar a una declinación, a una pérdida. Decirle que está tuyo, pérdida. Dios se preocupa de cómo terminamos las cosas. No debería ser que comencemos bien en el ministerio o en la familia y luego caemos en un estado lamentable. Desafortunadamente, este es el destino no del mundo, sino de la iglesia. Que comiencen las cosas bien. Las comienzan bárbaras. Las comienzan bien, pero se creen que porque son creyentes no pueden caer lamentablemente. Venga conmigo, Hechos capítulo 26, versículo 22. Hechos 26, 22. Están callados, pero he aprendido que cuando están callados están aprendiendo, al menos que alguien ronque por ahí. Lo despertamos. Los que estén dormidos dicen amén. Ay, gloria a Dios, Padre Santo. Hechos 26, 22. Escucha este. Se lo compartía hoy a mi papá mientras charlábamos un poquito. Hechos 26, 22. ¿Lo tienes? Pero Dios me ha ayudado, yo tengo una versión, pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y a pequeños. ¿Pero quién me ha ayudado? Dios me ha ayudado hasta hoy. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y a pequeños. Hay un secreto para que tú no caigas lamentablemente. Hay un secreto para que tú puedas terminar todo lo que tú empieces bien, lo puedas terminar bien. Y ojo, también hay un secreto para que todo lo que tú empezaste mal, lo termines bien. Porque más de uno de nosotros comenzamos a abrocharnos la camisa muy,
pero muy mal. En el ascensor el otro día estábamos en camino al evento y se acerca un americano, entra al ascensor y ve que Facundo me estaba arreglando todas las mangas de la camisa. Me dice, digo, sí, digo, en esta relación él es el que me cuida a mí. Claro, porque yo pensé que me había abrochado bien, pero estaba todo torcido. Mira lo que te voy a decir. Esto significa que Dios tiene que ayudarte y asistirte para que tú puedas continuar con excelencia y permanecer en excelencia en todo lo que tú hagas. Mire, yo he conocido personas que tenían carácter sólido, personas que tenían integridad, pero nunca se dejaron ayudar por Dios. Entonces, como nunca se dejaron ayudar por Dios en diversidades de áreas, cayeron. Salmo 127:1 dice, si el Señor no construye la casa, en vano se afanan sus constructores. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. ¿Qué me dice a mí esto? Si Dios no ayuda a un hombre, mi inteligencia no es suficiente. Si Dios no ayuda a un hombre, las conexiones humanas que yo pueda tener son limitadas. Si Dios no ayuda, si Dios no me ayuda, puedo tener dinero, pero no me alcanza para nada. Entonces, hay un secreto en esta ecuación en tu vida, que Dios tiene que formar parte de todo lo que vos hagas. Tengas dinero o no tengas dinero. Tengas inteligencia o no tengas inteligencia. Me preocupa a mí una generación de cristianos que no involucran a Dios en sus situaciones. No involucran a Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel que cuando sean prosperados y tengan casa y tengan bendiciones y tengan cosas materiales, no se olviden que yo fui quien te trajo. O sea, ¿y cómo te lo traigo hoy en día? Saliendo de casa recién me encontré con un grupito que te dabas cuenta que están muy, pero muy recién llegados a los Estados Unidos porque no estaban haciendo nada bueno, en otras palabras. Y yo dije, wow, ok. Hay gente que entró a este país que podían haberlo agarrado en la frontera, que lo podían haber hecho cuantas cosas. Hay gente que nunca terminó de este lado, sino que intentando llegar se frenaron el camino. Pero hay gente que pasó por lágrimas, sí, que pasó por dolor, sí, pero ahora se encuentran de este lado. ¿Quién los ayudó? ¿El coyote? ¿Quién les guardó la vida? Ahora lo decimos. Ahora lo decimos. Pero ¿quién es a ti quien te guarda la vida de un accidente desde que te despertás? No es porque a mí nunca me dieron un ticket. No, no, no. Dios está involucrado en tus asuntos. Y el día que vos te olvides... ¿Por qué Dios está involucrado en mis asuntos? Porque a Dios le interesa que yo termine bien. A Dios le interesa que tu matrimonio termine bien. A Dios le interesa que tus finanzas termine bien. A Dios le interesa que tú termines bien. Entonces, Dios le interesa mis asuntos. Ahora, ¿permito que Dios se meta en mis asuntos? Mentira. La mayoría de veces no. Porque Dios te dice, perdona. Y tú dices, no, pero vos no sabés lo que me hizo. No tenés idea de las que me está haciendo. Siembra, no, Señor, ¿y cómo pago el alquiler? Y Dios te está diciendo, yo estoy intentando meterme, estoy ayudándote para que termines bien y no me lo estás permitiendo. Hay leyes y hay principios que deben obedecerse, ¿sí o no? Sí. Pero aún tomando leyes y principios, si Dios no te ayuda y si Dios no está en tu ecuación, de nada te sirven principios y leyes. Y tú me dices, pero no termino de entender. ¿Estás bien donde estás ahora? ¿Sí? Puedes estar mejor. Si estás bien, si vos decís, pero yo estoy bien donde estás ahora, puedes estar mejor si tú involucras a Dios en tu situación. Mire, hay una historia que me fascina y es una de las historias favoritas del pastor Facundo. Cuando Pedro sale al mar a pescar, ¿no? Y dice que salen al mar a pescar en un auto. Ella sí estaba despierto. ¿En qué se va a pescar? En una barca. ¿Y a dónde va a pescar? Al mar. ¿Y con qué va a pescar? Con una red. ¿Y por qué no pescó? No, pero si él era profesional.
Él era profesional, él sabía dónde estaba, él sabía cómo estaba la luna, él sabía cómo estaba la ola, él era todo un conspirativo Luciana Di Rocco. Él era un profesional pescando, él tenía todas las herramientas que él necesitaba para pescar. Sí que había peces, porque cuando la tiró después había. No, simplemente Dios le quiso ayudar. Y le quiso enseñar que puedes tener todas las herramientas para ser la mejor empresa de construcción en Elizabeth, pero si Dios no te ayuda, nada te sirve. Porque entonces vos estás ahora en tu vida y decís, ok, tengo inglés, tengo papeles, tengo un esposo que me ama, tengo hijos saludables, tengo una iglesia preciosa, ¿y por qué no pasa esto? Cuando llegué acá, un ejemplo, no tenía nada, ahora tengo carro. Oraste a Dios por un carro, ahora tienes un carro. No sabías inglés, ahora sabes speaking English. ¿No? Sí, ahora tienes contacto, ahora conoces personas. Ahora no dependes de un hermanito que te llame y te traiga. ¿Y por qué entonces no alcanzaste lo que querés alcanzar? Si tenés todo, porque Pedro tenía todo lo que él necesitaba para tener una pesca exitosa. Tenía conocimiento, tenía experiencia, tenía las herramientas correctas, pero no estaba pescando nada. Y usted me va a decir que en todo ese mar donde el día anterior fue a pescar y había pescado, ahora no hay pescado. Hay momentos en nuestra vida donde Dios le va a poner un freno a nuestro avance. Porque si hay alguien que conoce nuestro corazón, es Dios. Y si Dios sabe que entregándote la empresa te pierde a ti, no te la entrega. Dios sabe, si entregándote una iglesia multitudinaria no la vas a atender, no te la entrega. Dios sabe que si entregándote un matrimonio no lo vas a atender, no te lo entrega. Y pareciera incómodo. No, es que Dios está preocupado en cómo vas a terminar. Y a Él le importa tu corazón. Y a Él le importa tus finanzas. Y a Él le importa tu salud. Entonces, si Él tiene que frenar cosas a tu alrededor, Él lo va a hacer. My God, no le gusta, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque estamos viviendo la era de mentalidad celebridad. Todos queremos ser Kardashians. Ahora nadie quiere ser Puff Daddy, pero todos quieren ser Kardashians. Todos quieren ser Kardashians, todos quieren ser reconocidos por su esfuerzo, todos quieren ser reconocidos por su trabajo, todos quieren ser reconocidos por las horas que mete, todos quieren ser reconocidos por las horas que ora. Y Dios te dice, it's not about that, no se trata de eso. Porque si hay algo en tu vida que se va a robar la oportunidad de glorificarme a mí, no lo voy a permitir. Si darte un llamado, y tú me puedes decir que no, pero yo conozco tu corazón. Y si tu llamado se cumple, tu llamado se va a volver en mi enemigo, no te lo entrego. Porque todo lo que le robe la gloria a Dios se vuelve enemigo de Dios. Entonces, si Dios te entrega finanzas y Él sabe que entregándote las finanzas, la gloria te la vas a llevar vos, no te la va a entregar. Porque Él es un Dios celoso. Él no te va a entregar nada que Él sabe que lo va a sacar a Él de su lugar, que lo va a sacar a Él de darle gloria, de darle reverencia a Él, de darle tiempo a Él, de darle los diezmos a Él, de darle... Entonces, Dios sabe, Él es conocedor de todas las cosas. A mí me podrás engañar al pastor Facundo y a tu suegra también, pero Dios conoce tu corazón. Entonces, la madurez espiritual en ti debe estar, ¿por qué todavía no se cumplió esto? No es porque no me dan título, no es porque no me hablan, no es porque no me atienden. ¿Por qué no se cumplió todavía esto en mí? Anota esto si puedes. El enemigo de Dios es cualquier cosa o persona que se convierte en una interrupción de su glorificación. Persona, tiempo, cosa que pueda ser una interrupción, va entonces a ser un enemigo a Dios. ¿Amén o no amén? Muy bien, entonces hay un secreto, me voy a adelantar, hay un secreto. Cada vez que oras sobre un tema
y no ves respuesta, no es un ataque demoníaco. A mí me costó porque yo me reprendí a brujo, cuanto brujo, hechicero, de todo. Pero aprendí que cada vez que yo oro sobre un tema y no veo respuesta, no significa que estoy siendo atacado por un demonio. Más bien que hay algo en mí que tiene que ser corregido. Hay algo en mí que se tiene que corregir. Y mayormente es la falta de fe, la falta de creencia en Dios. Porque yo creo en mí, pero no creo en Dios. Creer en ti mismo no es creer en Dios. Creer que tú tienes la sabiduría y creer que tú tienes el entendimiento y creer que tú tienes la fuerza y creer que tú eres lo sábelo todo, no significa que estás creyendo y confiando en Dios. La palabra de Dios en Isaías 40:28 dice que Dios no se cansa y Dios no se desmaya. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces yo tengo que entender que aunque yo me pueda sentir cansada, aunque yo me pueda sentir sin fuerza, yo le sirvo a Dios y mi confianza está puesta en Dios, que no se cansa ni se desmaya. Will, pasa por adelante porque ya nos vamos acá. En nada, en 15 minutos nos vamos al próximo capítulo. Personas en la Biblia que se sintieron cansadas. Hablamos el domingo en una de ellos. Cansadas como que, I give up, enough, ya, me rindo. Abraham que se iba a convertir en el patriarca. Abraham que se rió primero. Abraham se cansó porque esperó por años un hijo. Sara también se cansó. Y en su momento Abraham se había rendido y dijo, Dios, ¿qué sirve que alguien de mi casa me críe un hijo? Él se había cansado de esperar la promesa de Dios. Otra persona, 38 años esperando el de Bethesda. 38 años. Yo estoy seguro que la primera vez que él fue a la pileta, a la piscina de Bethesda, dijo, ok, 1 año, 2 años aquí. En 2 años salgo caminando de acá. Y esos 2 años se convirtieron en 5. Y esos 5 años se convirtieron en 10. Y él dijo, bueno, 2 años más. Ya, para 12 es el número apostólico. 12 años salgo sano de acá. Esos 12 años se convirtieron en 20. Y 25, y 30, y 38. El punto que cuando Jesús vino, él dijo, pero ¿vos sabés cuánto hace que estoy acá? Esta es mi familia acá. Estos son mis compañeros de vida. ¿Vos sabés cuánto hace que estoy en esta situación? Él se había cansado de esperar. Y cuando tú te cansas, te vuelves ciego a las bendiciones de Dios. Te vuelves ciego a lo que Dios tiene para ti. Cuando tú te cansas, te ciegas a las bendiciones de Dios. Y la tercera persona fue la mujer con el flujo de sangre. Mientras Jesús estaba en camino a sanar a la hija de Jairo, que hacía 12 años había nacido, hace 12 años que esta mujer comenzó con el flujo de sangre. Y se había cansado de esperar hasta que escuchó que Jesús estaba en su aldea. A Dios le importa cómo tú vayas a terminar. Entonces, ¿qué significa esperar en el Señor? ¿Qué significa esperar en el Señor? ¿Cómo puedo yo esperar en el Señor? Porque es hermoso cuando cantamos recién ¿cómo es que dice? Y me levantaré como al esperar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré. Pero ¿por qué entonces cada vez me siento más débil? Si estoy diciendo que al esperar yo voy a tener nuevas fuerzas, ¿por qué entonces cada vez me siento más débil? Porque esperar no es nada más orar y ayunar. Tenemos la creencia que cuando nosotros decimos vamos a esperar en el Señor, es que vamos a orar la situación y vamos a ayunar la situación. Pero esperar en el Señor no se trata de orar y de ayunar nada más. Conlleva algo más. ¿Quieres saber cuál es? Sí. Te voy a dar 3 definiciones. Son un poquito larguitas, pero te las voy a dar y nos vamos. Le pido a Will que nos acompañe, por favor. Número 1. Esperar en el Señor es tener un compás espiritual activo en ti. Un compás. ¿Sabes lo que es un compás? Sí, un compás. Tener un compás espiritual activo en ti. Y entregarle total confianza y dependencia a ese compás. ¿Dónde tengo? Yo tengo mi teléfono por ahí. ¿Me agarrarías mi compás en el teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? O alguien que pueda abrir en su teléfono un compás. Hay algún tecnológico ahí que pueda abrir un compás en su teléfono. Entonces, esperar en Dios, número 1, esperar en Dios es tener total confianza
y dependencia en este compás espiritual. ¿You got it? Vamos a hacer, a ver quién tiene. Acá uno me dice dónde voy al norte, muy bien. Entonces, es depender en esto. Es depender en la guía del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? Hermano Gabriel, ¿para atrás está el norte? Usted dice, ¿dónde está el norte? Para allá. ¿Dónde está? Bueno, parecemos el Chapulín, ¿cómo era? El Chavo del 8, ¿cómo era? Ok, yo necesito ir a New York. ¿Dónde está el norte? Vos me decís para allá. Él me dice para allá. Tú me dices para allá. ¿Dónde? Ella me dice para allá. ¿Dónde voy? Porque cuando Dios a mí me da una palabra profética, yo empiezo a escuchar voces a mi alrededor. Y uno me va a empezar a decir a mí, hermana, usted tiene que congregarse en otra iglesia porque acá no funciona. Pero resulta que la palabra profética que Dios me dio estaba en esta iglesia. Entonces a mí me dijeron, vete a otra iglesia, y ahora el compás, yo creo que estoy yendo porque estoy siguiendo el compás del pueblo, pero el compás espiritual me está guiando a otro lado. Entonces eso es lo que provoca que se tarden las palabras proféticas en mí. Porque creyendo que me estoy acercando a la bendición, me estoy alejando. Por eso que esperar en Dios es que aunque todo a mi alrededor me diga lo contrario, es tener la dependencia total, que si Dios me habló acá un día, Él me sigue hablando. Porque eso yo no lo entiendo. Acá donde entró mamá. Ay, Señor, ayúdame a decirlo dulce. Dulce, Señor, lo decimos dulce. Dulce. No entiendo. No entiendo cómo el mismo lugar donde Dios restauró tu matrimonio, ahora Dios te dice que no es el lugar donde te va a entregar más. No entiendo cómo el mismo lugar donde Dios, voy a ser directa, te lo hablo a ti que te fuiste de la iglesia, porque ya que miras el programa, cómo el mismo lugar donde Dios te habló, donde Dios te restauró, donde Dios te cambió total, donde Dios te dio trabajo, donde Dios te restauró las relaciones, donde Dios cumplió palabras proféticas, ahora tú no entiendes a tus líderes. El problema está que tu mirada está en tus líderes y no en el compás espiritual. Y esperar en Dios es que aunque yo no me aguante a mis líderes, aunque no me caigan bien, papá. Hubo un momento donde yo, hija de pastor, mi propio padre no me caía bien. Pero yo entendía que la forma de trabajar de mi padre eran su forma, sí, pero mi bendición no estaba atado a mi padre, estaba en sujetarme al compás que Dios me puso. Y te lo vuelvo a decir una y otra vez, hoy tengo lo que tengo porque me mantuve al compás espiritual. Entonces, las cosas pueden parecer que te van bien y no te estoy maldiciendo. Pero te estás alejando cada vez más del compás espiritual. Cada vez más. Cada vez más te estás alejando del compás. Y ahí es donde las cosas comienzan a caer. Cuando tú no te defines en qué compás vas a seguir. Entonces, la primera manera que tú, hijo de aceite, debes aprender a esperar en Dios, no es que pastora, yo estuve orando y estuve llorando, whatever, ok, nice. Nice, hasta los satánicos oran y ayunan. El tema está, ¿estás siguiendo el compás? ¿Estás siguiendo la guía y la orientación de Dios? Porque la guía y la orientación de Dios no te promete que te vas a sentir cómodo. Se lo decía ayer a Facundo. Digo Facundo porque lo hablaba con mi esposo, no mi pastor. Le decía, hace años que estoy en el ministerio. Años. Y no puedo superar esta etapa de que la gente viene y la gente se va. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que un pastor tiene que aprender el reciclaje de gente? ¿Cómo? ¿Cómo es que para algunos las cosas se están haciendo bien y para las otras somos el anticristo?
es que pueden llevarse gente tan fácil de la iglesia? ¿Tiene que uno tomar un micrófono y hablar todas las cosas? Y él me decía, stop, estás muy hormonal, estás muy hormonal. Y me decía, Luciana, muy simple. Enfócate en el compás. Porque mientras tú te enfoques en el compás donde el Espíritu nos está guiando y nos guió hasta este día, tu casa no se va a perder. Tu casa, tus hijos no se van a perder. El problema está que cuando queremos ser mejor que Dios y queremos que nadie se pierda, queremos ver el compás de todo el mundo. ¿Y a vos dónde te lleva? Ay, te lleva para Elizabeth, vamos a Elizabeth. Te lleva para Morristown, vamos para Morristown. ¿Dónde te lleva? Hay un compás. Esperar en el Señor es una orientación espiritual donde tú tienes que depender completamente en el Señor y confiar completamente en el Señor. Diciendo que si Dios no me ayuda, no podré avanzar. Entonces, ¿cómo viene la fuerza de Dios? ¿Cómo viene la ayuda de Dios? Esperando en Dios. Cuando yo espero en Dios, entonces vienen las fuerzas a mi humanidad, que humanamente son limitadas. Vienen fuerzas para ser restaurado. Salmo 146 dice, no confíes en príncipes. Wow. Ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. No confíes en pastores y no confíes en hijos y no confíes en hermanitos. No, porque en ellos no está tu salvación. Más bien depende de Dios. Depende del Espíritu Santo que una vez te trajo al discernimiento que tú dices que hoy tienes. Porque entonces, ¿de dónde vino ese discernimiento? En algún lado se te alimentó y fue en esta casa. Quizás en ti en otra casa. Hablo a todas las iglesias. Esperar en Dios es reconocer que estoy indefenso sin la ayuda de Dios. Los que esperan en el Señor miran a Yahweh y hacen de esta una mentalidad, un estilo de vida. Todo depende de Él. Yo dependo en Él para todo. Los que esperan en el Señor tienen una dependencia fundamental en Dios. Enfrentamos desafíos, es parte de nuestra vida. Por eso es que debemos mirar a Yahweh, mirar su compás. Y decir, Señor, no entiendo, es para acá, ok, es para acá, vamos, ok, confío en ti, dependo en ti. Completamente dependo en ti. Ay, Señor, Señor, Señor. Hay que mantener la esperanza y confiar en Dios. Venga conmigo, Hebreos 12. Hebreos 12 es un pasaje muy conocido. Que debemos correr esta carrera enfocados ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Me decía el pastor, esta etapa va a pasar. Este momento va a pasar. Lo que estás pasando en tu situación laboral va a pasar. Lo que estás pasando en tu situación matrimonial va a pasar. Lo que estás pasando con tus hijos va a pasar porque son etapas, son cosas de la vida. Lo que estás pasando va a pasar. Y así como se levantó el sol, se va a poner el sol. Así como tuvo su principio, tendrá su fin también. Porque no hay nada nuevo bajo el sol. La dependencia de Dios es clave. Esperar en Él comienza con una mentalidad. Mirar a Jesús es reconocer que nuestra vida depende de su gracia y su ayuda. Número 1, esperar en Dios es ¿qué? Ser guiado por su compás. Depender en su compás, depender en su orientación, depender en su guía. Número 2, terminamos. 15 minutos, en serio, nos vamos. Número 2, esperar en el Señor significa quedarme hasta que Él hable. En cual sea mi situación, quedarme hasta que Él hable. Hasta que su voz se haga parte de la dirección en mi próxima temporada. Hasta que la voz de Dios, no la voz del fulanito, no la voz del hermano, no, hasta que la voz de Dios se haga, my God, mi orientación, mi dirección a la próxima temporada. La palabra de Dios llega como una llave que me va a abrir la puerta
a la próxima temporada. Yo soy testigo y usted es testigo de cantidad de personas que Dios le entregó una llave, una palabra a su próxima temporada, una palabra a su próximo tiempo, a su próximo hogar, a su próximo matrimonio. En alguna etapa de nuestra vida fuimos testigos de una palabra que se convirtió en una llave para la próxima temporada de otra persona. Ahora tenemos personas que usaron la llave y otras personas que dijeron, gracias, pero no me sirve. Gracias, pero I'm okay. No. Muchas personas no esperan hasta que Dios hable. No esperan hasta que Dios dé la guía. No esperan hasta que Dios hable. Y tú me dices, pero Dios no está hablando. Hace meses que estoy en esta situación. Hoy me escribieron, a Xiomara le escribieron en el email nuestro y le decían un mensaje para mí que decía que hace años que ella está esperando quedar embarazada. Años. Tiene 45, 46 años, creo, si no me equivoco. Años que está esperando quedar embarazada. Y este año como que ella que le dijo, ya está. Me freno, no voy a creer más, me ajusto a lo que estoy viviendo, ya no hay esperanza para mí. Y de la nada, ella sintonizando nuestro Instagram y nuestros programas, lo que comienza a escuchar es Sara ríe, Sara ríe, Sara ríe, Sara ríe, Sara ríe, y Sara rió, y le vino el milagro, y Sara ríe, y Sara. Y ella dijo, ¡ah! Me até a esa palabra, y es como que revivió en mí la fe, la esperanza, que lo que Dios habló se va a cumplir. Lo que tú necesitas es una palabra. Cuando Dios guarda silencio, escucha bien, no te apresures a tus conclusiones. Cuando Dios no está hablando, no te apresures a tus conclusiones, porque el silencio de Dios es una manera que Dios habla también. Cuando tú sientas que Dios está callado en una situación, no te apresures. Salmos 4:4 dice, en el silencio de la noche, el Señor está presente. Oh, dime si no está lindo eso. Salmos 4:4 te puede llegar a decir, en el silencio de la noche, el Señor está presente. Entonces, si tú no escuchas a Dios hablar, no significa que Él no está presente. Oh, my God. Entonces, la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un vehículo que te puede transportar a tu destino. Volvemos a Pedro. Pedro tenía barca, Pedro tenía herramientas, tenía la red, tenía todo lo que él necesitaba para pescar. Pero no pescaba. Cuando no escuchas a Dios, es como que si te enfrentas a un fantasma. Pero dijo, si eres tú, mándame a que vaya a ti. Y Jesús le respondió, ven Pedro, quiero enseñarte que el barco no es la única forma de llegar al otro lado. En otras palabras le dijo eso. Acércate a mí, yo te quiero enseñar que el barco no es la única transportación que hay para que tú llegues a tu destino de gloria. Quizás todos a tu alrededor llegaron a ministerio, llegaron a llamados, llegaron a matrimonios, llegaron a empresarios, llegaron a finanzas, a lo que sea. Quizás llegaron de la misma manera. Pero yo en mi silencio te quiero enseñar que esa no es la única forma que tú puedes ser bendecido. Mi palabra es un vehículo que te transporta a tu destino. La palabra de Dios también es un vehículo que puede llevarte. Lo hace un barco, la palabra de Dios también lo puede hacer. Lo mismo pasa con un trabajo. La palabra de Dios puede hacer lo que cualquier persona puede hacer. A veces es un barco, pero hay momentos en que el barco se va a atrasar. Y lo único que te puede dar la seguridad a tu destino es la palabra de Dios. Cierro, número 3. My God, como las águilas. Esperar en el Señor significa permanecer en su presencia. Hasta que su presencia haga algo en ti. Esperar en el Señor es permanecer en su presencia hasta que la versión tuya evolucione a una mejor versión.
hasta que no te reconozcan, hasta que digan, ¿este es el mismo que estaba esperando una casa el año pasado? ¿Este es el mismo que estaba esperando un llamado? Esperar el tiempo de Dios y esperar una palabra de Dios tiene que verse una diferencia en ti. Tiene que ver que tú te evolucionaste a una mejor versión tuya, con la capacidad de manejar las cosas más pesadas, más grandes, más abundante que Él te puede traer. Cuando tú entiendas eso, que hay algo tan grande que Dios tiene para esta casa, hay algo, lo ves, lo sientes, lo percibes en tu casa, en tu vida. Nosotros lo sentimos, decimos, ok, we feel it, pero why don't we see it? ¿Por qué no lo vemos si lo sentimos? Y me dice, porque los estoy evolucionando, los estoy llevando, los estoy preparando para que cuando caiga el peso de gloria no los aplaste. Para que cuando caiga el peso de gloria no los aplaste. Esperar en el Señor significa quedarte hasta que te conviertas en una versión más fuerte de ti mismo que pueda hacer realidad la palabra profética en tu vida. My God. ¿Y cómo Dios me va a responder en mi espera? Muy bien, Dios va a traer manifestaciones sobrenaturales. ¿Cómo, pastora? ¿Se me va a aparecer un ángel? Puede ser, o la suegra también. Tú me dices, pero ¿cómo la suegra? Claro, va a venir la suegra a tu casa y va a exponer lo que está en ti que tú no sabías que estaba en ti. Dios va a posicionarte en etapas en tu vida que tú no creías que aún pensabas de esa manera, que aún herías de esa manera, que aún hablabas de esa manera, que aún te molestaba de esa manera. Entonces Dios te va a posicionar en situaciones y esa es una manera que Dios te va a hablar. Te va a hablar sobrenaturalmente, trayéndote liberación y trayendo sanidad a tu vida también. ¿Y cómo lo hace? Posicionándote en áreas que tú necesites sanidad, my God, y que tú necesites liberación. Dios también responde al introducirte a otras personas en tu vida que pueden ayudarte. Hay personas que te pueden dar la patadita de Don Francisco. Hay personas que Dios va a poner a tu lado, que si a ti no te gustaba orar, ahora tú te vas a involucrar más en la oración, más en la palabra. Te va a armar not an emotional support team, pero un equipo de soporte, que tú puedas encaminarte a la palabra profética. Y número 3, Dios responde haciendo que crezcas hasta ser la mejor versión de ti, para que tú puedas ser bendecido y ser bendición para los demás. Y termino con esto. No olvides, cuando a ti te agarre la desesperación, no olvides que el esperar es un proceso. Cuando a ti te toque esperar en una palabra de Dios, cuando a ti te toque esperar en un cumplimiento de la palabra, recuerda que es un proceso. Pero sí te puedo dar algo garantizado, que cuanto antes tú te enfoques en lo que tú tienes que cambiar, más acelerado va a ser el proceso. Te lo garantizo. Cuando tú dejes de señalar a los demás y tú digas, Señor, ¿por qué me está costando esta etapa? ¿Por qué todavía no puedo dar a luz esta área en mi vida? ¿Por qué todavía no puedo dar a luz este ministerio? ¿Por qué todavía no puedo dar a luz un matrimonio feliz? Señor, cámbiame a mí. Guíame a mí, cámbiame a mí, examíname a mí. Y la carga se te hará más ligera, te lo garantizo, te lo garantizo. Luciana ya tiene demasiado cargas para cargarse con otra más. Entonces, todo lo que a mí me haga deslizarme de otra carga, yo te lo voy a compartir. Y lo primero, lo esencial que a mí me tocó aprender es dejar de enfocarme en lo que otros tienen que cambiar y decir, Señor, ¿qué tengo que cambiar yo?